Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. En esta ocasión resolveremos estos 4 circuitos correspondientes al video 3.3-16. ¿16? Sí, -16. Bueno, comenzamos. Primero que nada, vamos a tener en cuenta que todos estos circuitos van a tener unas salidas, las cuales no están cerradas. Y tenemos que calcular el voltaje que hay entre estas salidas, las cuales vamos a llamar cables. Debido a que estas salidas o cables no están conectados, no hay un intercambio de corriente, por lo tanto la corriente no se pierde, no se distribuye, mejor dicho, de un camino a otro. Y eso pasa en los 4 circuitos. Pero lo que quisiera cambiar es el voltaje, el cual los cables también se ven llamados como divisores de voltaje. Ahora sí, ¿cómo vamos a calcular este voltaje? A partir de este voltaje que está enseguida. Y así en todos los casos. Primero que nada, debido a que, como dijimos, que está cerrado, estas resistencias no están en paralelo, sino en serie. Por lo tanto, si están en serie, podemos sumarlas para así obtener una resistencia equivalente a la suma de estas. Vemos esta la resistencia S1, que es igual a 20 ohms más 20 ohms, que es igual a 50 ohms. Resistencia S1. Y de esta manera podemos calcular la corriente que pasa a través de este circuito, recordando que está de más a menos. Y la vamos a llamar como la corriente 1. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con la ley de Ohm. Ya que dijimos que este voltaje se va a conservar. Por lo tanto, va a ser la corriente I1 va a ser igual al voltaje, en este caso son 28 volts, dividido entre la resistencia, que en este caso son 50 ohms. Y es 28 entre 50 es igual a 0.56 amperes. Esto es de la corriente 1. ¿Qué quiere decir esto? Que por aquí van a pasar 0.56 amperes. De modo que, volviendo al circuito original, no vamos a dibujar el otro porque no hace falta. Tenemos que la corriente que pasa por aquí es de 0.56 amperes. Como no conocemos el voltaje de cada una de las resistencias, utilizaremos la ley de Ohm para calcular los voltajes de cada uno. En el caso del voltaje de 20, vamos a llamar así únicamente, el voltaje de 20 correspondiente a la resistencia de 20 ohms, que como podemos ver, vamos a poner una flechita abajo que indica que va en este sentido, para no colocar nodos, que es el voltaje de 20 que va hacia abajo, tomando en cuenta esta corriente va a ser igual a la corriente, que es de 0.56 amperes, multiplicada por la resistencia correspondiente, que en este caso son 20 ohms. Por lo tanto, 0.56 por 20, 0.56 por 20 es igual a 11.2 volts. Este es el voltaje de 20 cuando va hacia abajo. O sea, el voltaje que está aquí. Ahora, el voltaje de la resistencia de 30 ohms, ahora tiene una flechita para arriba, que nos indica que va hacia arriba. El voltaje de 30 es igual a 0.56 amperes, que es la corriente multiplicada por la resistencia correspondiente, que en este caso es de 30 ohms. Y esto es igual a 0.56 por 30, 16.8 volts, que es el voltaje de la resistencia de 30 que va con una corriente hacia arriba. Y como nos está pidiendo cuánto es el voltaje de 1, el voltaje de 1, como podemos ver, el voltaje de 1 dice que va de más a menos. Sabemos que tiene la misma magnitud que el voltaje de la resistencia de 30, pero la dirección va a ser diferente, debido a que la corriente del voltaje de 30 va hacia arriba, entonces va a ser menos el voltaje de 30 hacia arriba. Se lo va a convertir en menos 16.8 volts, es un 16.8. Menos 16.8 volts va a ser el voltaje de 1. ¿Está? Ahora con el siguiente circuito hacemos exactamente lo mismo, pero ahora tomamos en cuenta que la dirección de la corriente o el sentido de la corriente es distinto. Como va de más a menos,
Otra cosa a recalcar es que el voltaje que nos decía el circuito originalmente, que iba de más a menos, no corresponde. Vamos a poner una NC de que no corresponde. ¿Qué cosa? No corresponde la imagen del circuito a lo calculado. Entonces, vamos a ver si en este circuito, la imagen del circuito es correspondiente al valor del voltaje calculado. ¿Cómo hacemos eso? De nuevo. Como están todas en serie, vamos a sacar una resistencia S2. Y aquí vamos a tener una corriente igual a 2. Lo cual va a ser igual a la resistencia de la suma. La resistencia equivalente va a ser igual a la suma algebraica de esta resistencia. Es 40 ohms más 60 ohms igual a 100 ohms. ¿Qué es esto? La resistencia S2. Ahora, falta la corriente, la cual la vamos a despejar de la ley de Ohm y sustituyendo nuestros valores, que en este caso son 28 volts, sobre esta resistencia, que en este caso son 100 ohms. Recordando que la corriente ahora va en este sentido. Ya no lo vamos a poner negativo porque pues ahora estamos tomando como nuestro sistema de referencia que va en esta dirección. Entonces 28 entre 100 es igual a 0.28. Volt entre ohm es igual a ampere. Y esto nos queda como la corriente 2. Ya tenemos la corriente 2, por lo tanto podemos calcular los voltajes de las resistencias correspondientes en este circuito. Ya vemos el voltaje de la resistencia de 40, que en este sentido va hacia arriba. Notemos que en el otro sentido iba hacia abajo, la que estaba del lado izquierdo. Va a ser igual a la corriente, que es 0.28 amperes, multiplicada por la resistencia correspondiente, que en este caso son 40 ohms. Esto lo calculamos. Y el voltaje de 60, que en este caso va hacia abajo, tomando en cuenta la dirección de la corriente, es igual a la intensidad o la corriente, que en este caso son 0.28 ohms, multiplicado por la resistencia correspondiente, son 60 ohms. Ahora sí, 0.28 amperes por 40 ohms son 11.2 volts. Y 0.28 por 60 es igual a 16.8 volts. ¿Qué es esto? El voltaje de 40 con dirección hacia arriba. Este es el voltaje de 60 con dirección hacia abajo. Y sabemos que la magnitud de V2 va a ser igual a la magnitud del voltaje de la resistencia que está aquí. Pero ¿cómo será la dirección? Entonces, vamos a tomar en cuenta que V2 va a ser igual a, como vemos, la corriente va en el mismo sentido. El voltaje va en el mismo sentido que la corriente y el voltaje de esta resistencia va en el mismo sentido que esta resistencia. Por lo tanto, V2 va a ser igual a el voltaje de la resistencia de 60 en dirección hacia abajo, que esto es igual a 16.8 volts. ¿Qué es esto? El voltaje 2. Entonces aquí decimos que sí corresponde a la imagen. Pasemos entonces al siguiente circuito. Esperen. Espero que se pueda apreciar. No voy a usar mucho espacio. Aquí hacemos lo mismo. Lo que vamos a hacer es calcular, primero que nada, la corriente en ambos circuitos. Vamos a calcular la corriente de forma simultánea. Vamos a llamar a la corriente 3, la cual, como va de más a menos, va a ir en esta dirección. Y 3. Pero no hemos calculado la resistencia. Recordemos que está en serie porque no se distribuye en otro camino. La corriente. Ahora sí, la resistencia S3 es igual a 40 ohms más 30 ohms, que es igual a 70 ohms. ¿Qué era esto? La resistencia S3. Ahora, la corriente 3 va a ser igual al voltaje, que en este caso son 28 volts,
divididos entre la resistencia, que en este caso son 70 ohms. 28 volts entre 70 ohms. 28 entre 70. 0.4 amperes. ¿Qué es esto? La corriente 3. Entonces por aquí pasan 0.4 amperes. De modo que el voltaje de 40 hacia arriba, porque hacia allá va la corriente, va a ser igual a 0.4 amperes multiplicados por la resistencia correspondiente, que son 40 ohms, y el voltaje de 30 que va hacia abajo va a ser igual a 0.4 amperes multiplicados por 30 ohms. Dije que íbamos a hacer simultáneos, pero pues se me olvidó. Entonces, 0.4 por 40, creo que es 2. 16. 0.4 por 40, 16 volts, que es el voltaje de 40 hacia arriba. Y 0.4 por 30 es igual a 12 volts, que esto es igual al voltaje de 30 hacia abajo. Ahora, ¿cuánto va a valer el voltaje 3? Pues, como es la misma magnitud, pero la dirección como es, como de más a menos, y de más a menos la dirección no es la misma, por lo tanto el voltaje 3 es igual al voltaje de 30 con dirección hacia abajo ya calculado, que es de 12 volts, que es igual al voltaje 3. Entonces en este caso, también corresponde ¿a qué? A la imagen del circuito. Y en el último circuito, vamos a ver, como hay más o menos, ya se podrán haber hecho una idea de si se va a hacer o no. Entonces le vamos a llamar la corriente 4, vamos a calcular nuestra resistencia en serie 4, que es igual a 60 ohms, espero estar grabando, sí está grabando, 60 ohms más 20 ohms, y esto es igual a 80 ohms de la resistencia S4, mi tapita. Disculpen. Y la corriente 4, despejando la corriente de la línea O, va a ser igual al voltaje, que en este caso son 28 volts, tomando en cuenta que va en esta dirección. Sentido antihorario. Sobre la resistencia ya calculada, que son 80 ohms. 28 entre 80. 28 entre 80 es igual a 0.35 amperes. ¿Qué es esto? La corriente I4. Entonces ya conocemos nuestra corriente, lo que vamos a hacer es proceder a calcular el voltaje de cada resistencia. Como podemos ver, el voltaje de 60 va hacia abajo, diferente al que va hacia arriba, en este mismo lado, debido a la dirección de la corriente, que es igual a la corriente multiplicada por la resistencia, 0.35 amperes, multiplicados por la resistencia que son 60 ohms, y el voltaje de 20 ohms, el voltaje de 20 con dirección hacia arriba. Estas flechitas son para no ponerlos nodos, si gustan ponerlos adelante, solo es para basarnos, para tener un margen de referencia. La intensidad, que es 0.35 amperes, multiplicados por la resistencia correspondiente, que son 20 ohms. Entonces, 0.35 por 60 es igual a 21 volts. Son el voltaje de 60 con dirección hacia abajo. Y 0.35 por 20 es igual a 7 volts, que es el voltaje de 20 con dirección hacia arriba. ¿Cuánto vale nuestro voltaje 4? Como podremos observar, el voltaje 4 va de más a menos, o sea, de arriba hacia abajo, pero el voltaje de 20 va de abajo hacia arriba. Eso quiere decir que el voltaje 4 es igual a menos el voltaje de 20 con dirección hacia arriba, o de otra forma, el voltaje de 20 que va hacia abajo, que es igual a menos 7 volts,
que es igual al voltaje 4. Y creo que es todo. No, no es todo. ¿Corresponde o no corresponde a la imagen? La respuesta es no corresponde. Debido a que este va de arriba hacia abajo, mientras que este va de abajo hacia arriba. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.